Muy buenas noches, bienvenido a la segunda clase síncrono de computación 1. En el día de hoy estaremos trabajando con el segundo módulo, que son los sistemas de numeración. Pero antes de comenzar con nuestra clase, con nuestro segundo módulo, vamos a aclarar la tarea del módulo 1. Permítame compartir la pantalla. Ok, ¿pueden ver la pantalla del aula? Sí, profe. Sí, profe. Okay, sí, profe. Perfecto. Fíjense, esta es la tarea, la primera tarea del módulo 1. El propósito de esta actividad es No logro ver nada, integrar. profe. El propósito de la actividad es integrar todos los contenidos desarrollados en cada uno de los temas del primer módulo. ¿Cuáles fueron los temas del primer módulo? Si nos vamos al módulo 1, ¿cuáles fueron los temas? Fíjense, definición de términos básicos, fundamentos de informática, sistemas de cómputo, clasificación de las computadoras, lenguaje de programación y tipos, y ensambladores, compiladores e intérpretes. Entonces, la primera actividad nos piden integrar todos los contenidos desarrollados en cada uno de los temas del primer módulo, a fin de exponerlo utilizando una presentación ágil. Quiere decir que ustedes van a trabajar con todos los temas y lo van a integrar y van a realizar una exposición en una presentación ágil. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, deben organizarse en equipos de trabajo, máximo de 3 personas. Pueden hacerlo 3 personas, pueden hacerlo 2 personas, o aquellos que no les gusta trabajar en equipo, lo puede hacer de forma individual. Pero no puede haber equipo de 4, ni de 5, ni de 6 personas. Lo máximo son 3 personas. Entonces, lo primero es organizarse en equipo. Lo segundo, tienen que revisar todos los temas, leerlo e ir sacando un resumen de cada uno de ellos para tomar las ideas principales de cada tema para poderlo exponer. Ese sería el paso número 2. El paso número 3, de forma individual, fíjense que ya aquí no es en equipo, aquí es individual. Van a reflexionar acerca de la importancia que tiene aprender a programar para un profesional de la ingeniería. Esto deben hacerlo de acuerdo a la especialidad. Si usted es de la especialidad de electrónica, usted se va a sentar a reflexionar por qué es importante aprender a programar para un ingeniero electrónico. Si usted se inscribió y está en electricidad, usted va a reflexionar para qué sería importante aprender a programar para un ingeniero electricista. Si usted es industrial, va a reflexionar para qué es importante aprender a programar para un ingeniero industrial. Y así sucesivamente con las 5 especialidades que tiene la universidad. Entonces, fíjense, hasta estos 3 puntos creo que ya lo deben haber realizado. Ya muchos están organizados en equipo. Entonces, yo le explicaba en unos audios que si ustedes se reúnen en equipo y son 3 personas, y estamos hablando de que son 6 temas, ustedes se podían repartir el trabajo en 2 temas para cada uno, ¿ok? Pero el trabajo debe tener los 6
temas. O sea que cada integrante va a trabajar en 2 temas. Ajá. Si son 2 personas, bueno, cada uno va a trabajar con 3 temas. Y si es individual, van a trabajar con los 6 temas. ¿Ok? No es que van a agarrar 2 y van a trabajar con 2 y ya. No. Eso es repartiéndose, o sea, porque tiene que integrar todos los contenidos. Entonces, por eso, si se agrupan de 3, pueden trabajar cada uno a trabajar con 2 temas. Pero las 3 personas, o sea, todos deben leer todos los temas. Es lógico, porque se supone que deben revisar cada tema y estudiarlo. Ahora, una vez que ustedes hayan hecho esto, van a elaborar un informe con cada uno de los puntos indicados como contenido. Es decir, si está haciendo, cada uno va a trabajar con un tema. Entonces, si ustedes van a sacar las ideas principales o lo más importante de cada tema, eso lo van a ir colocando en el informe. Si hacen alguna investigación, le deben colocar la referencia de dónde están tomando esa información. Una vez que ustedes terminen ese informe, ahí es que ustedes van a hacer la grabación. Este informe podría ser, fíjense, le voy a pasar por aquí también, a ver si esta fue una asignatura que yo dicté yo trabajé en esta materia. Entonces, fíjense, ¿se puede ver el trabajo? Sí, profe. Sí, sí se ve. Ok, fíjense. Sí, yo iba a hacer o mejor dicho, yo hice una presentación, es más, se la voy a colocar también, de un curso. Esta es la presentación que yo preparé para un curso que dicté llamado Entornos Virtuales de Aprendizaje. Entonces, la lámina 1 era la portada, la lámina 2 eran los objetivos de esa asignatura, la lámina 3 era el contenido que se iba a desarrollar en esa asignatura, la lámina 4 era la metodología con la que íbamos a trabajar, la lámina 5 era lo que iban a encontrar en el aula y la lámina 6 los recursos educativos con que íbamos a trabajar, la lámina 7 el plan de evaluación, las recomendaciones para tener éxito en su materia y una despedida que le coloqué una frase motivadora. Ok. En función de esa presentación, yo elaboré un guión para poder grabar el video de forma más efectiva. Entonces, fíjese, en la diapositiva 1, que era la de portada, yo escribí lo que yo iba a hablar en esa diapositiva. Fíjense, hola, vamos a ponerle mayor. Hola, reciban un afectuoso saludo. Mi nombre es Yaneisy Tercé. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestra asignatura Entornos Virtuales de Aprendizaje. Seré su tutora, facilitadora y guía durante este recorrido de 8 semanas en el cual compartiremos aprendizaje y construiremos conocimiento. Esta asignatura tiene un carácter teórico práctico que responde a los nuevos escenarios de la educación y de las TICs, tecnología de gestión de la información de la sociedad del conocimiento. Esta nueva educación hace uso de nuevos entornos donde el protagonista principal son ustedes, los estudiantes, y exige de nosotros, los docentes, competencias digitales, competencias comunicativas no verbales para ese aprendizaje colaborativo e interactivo. ¿Por qué le estoy enseñando eso? Porque ustedes en el formato Pecha Cucha
ustedes tienen que trabajar con 20 láminas y cada lámina tiene que tener una duración de 20 segundos para que el video en total tenga 6 minutos, 6 segundos. Entonces, cuando ustedes van a elaborar ese informe, yo les recomiendo que elaboren también como una especie de guión de qué es lo que van a decir en cada lámina, con la finalidad de que puedan medir el tiempo de cada lámina, de lo que van a decir en cada lámina. Cuando uno habla de presentación ágil, no es necesario que ustedes en la presentación llenen la presentación de texto, sino que utilicen una imagen alusiva a lo que ustedes van a hablar y en el guión ustedes pueden escribir lo que van a decir y de esa manera pueden cronometrar el tiempo para que les salga en 20 segundos. Si no les salen 20 segundos, tienen que reducir, tienen que sacar ideas, o sea, sacar las ideas principales y eso es lo que van a hablar. Una vez que ustedes ya tengan su guión y lo tengan, ahí sí pueden grabar la presentación. Una vez que tengan esa presentación, la van a subir a un canal de video, o sea, puede ser YouTube, puede ser su mismo Drive y le dan compartir. Lo importante es que ustedes no van a subir el video a la plataforma porque es muy pesado. Ustedes me van a dar es el link, el enlace para yo poderlo ver. Y ese enlace debe estar en el informe. Aquí dice, entrega el informe, el cual debe contener el link del video. Y aquí yo le estoy colocando cómo va a ser esos 5 puntos, cuáles son los criterios de evaluación. Fíjense, un punto es el manejo del tiempo, eso es puntualidad en la entrega, la atención a los detalles, la creatividad e innovación y el trabajo en equipo. 1.5 es el trabajo escrito, que tenga buena ortografía, una buena redacción y que hagan uso correcto del vocabulario técnico que se le está dando aquí en computación. Y 2.5, el vídeo. Ahí yo voy a evaluar cómo ustedes comunican un tema, su comunicación verbal, o sea, el uso del vocabulario técnico, el dominio de los contenidos, tratamiento de imágenes y el formato pecha-cucha. Es un trabajo que lo que ustedes tienen es, antes de hacer el vídeo, es preparar el material, qué es lo que va a tener cada lámina, buscar las imágenes que sean alusivas. Verónica, dime, levantaste la mano. Bueno, levantó la mano y abandonó la reunión. Se le salió, se quedó sin internet. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro la actividad? Mari, ¿por qué dices que no? Luis Guerra, tienes la palabra. Ya va, déjame leer porque es que Luis Guerra pidió la palabra. ¿No tienes micrófono, Luis? Ok, voy a leer los mensajes. O sea, profesora, si son 3 actividades, se pudiera hacer en el mismo informe adjunto, tanto en resumen como la reflexión. No entiendo, Víctor, no entiendo. Si son 3 actividades, ¿cuáles 3 actividades? O sea, profesora, si son 3 actividades, se pudiera hacer en el mismo informe adjunto, tanto en resumen como la reflexión. Paola dice, profesora, disculpe, se me desconectó en la parte de los links. Tiene cada integrante que subirlo a su canal de YouTube, o sea, un solo integrante lo sube y se le coloca un link en el informe. Jóvenes, la tarea no está realizada en grupo, en equipo.
está de forma individual. Quiere decir que el informe que debe estar en PDF, lo deben convertir a PDF, lo deben subir todos los integrantes, ¿ok? Si son un equipo de 3, los 3 deben subir el informe, porque si no lo suben, le va a aparecer en la plataforma de que no entregó la tarea. Luis Guerra levantó, yo te di la palabra, Luis. Ajá, profe, ¿me escucha? Ajá. Ahora sí te escucho. No, yo soy Carlos Sánchez, yo no levanto la mano ni nada. Es para preguntarle acerca del título del módulo 1. Ya va, Carlos, ¿cómo que el título del módulo 1? El título que va en el informe. ¿El módulo 1 de qué trata, Carlos? O sea, la pregunta en sí no es mía, es de un compañero mío, pues que él no está aquí en la reunión y él me pidió que preguntara eso. Mire, ahí se está evaluando creatividad, ¿ok? El primer tema que nosotros estamos viendo, el primer módulo, estamos hablando todo lo que es los sistemas de cómputo, todo lo que es la información, o sea, todo lo que es definición de términos básicos, lo que es la computadora, sistemas de cómputo, dispositivos de entrada y salida, o sea, toda la parte, todos los fundamentos básicos de informática. Ese es el módulo 1. Ustedes en su trabajo, ustedes creativamente, ustedes le pueden colocar el título que ustedes consideren, ¿no? José Ramírez está levantando la mano. Ajá, profesora, yo tengo una duda. Al momento de uno hacer el video, tenemos que montar las 3 partes de los 3 integrantes en el video ya editado y mandárselo para el link a usted. Ustedes van a trabajar en un informe y en una presentación, ¿verdad? Ese informe lleva el link de la presentación. Ahora, ¿qué debe ir en el informe? Todo la integración, como lo dice ahí la tarea, la integración de los temas del primer módulo, más la reflexión de cada uno de ustedes. Si eso lo llevamos a las láminas, tienen que ser 20 láminas, no 21, ni 20, ni 18, ni 25. Porque Pecha Cucha, si ustedes ven el video de lo que es el formato Pecha Cucha, son 20 láminas en 20 segundos cada uno. En total, el vídeo debe ser de 6 minutos, 6 segundos. Carlos Tomás, tienes la palabra. Ok, profe, tengo 2 dudas rápido. En el video, ¿tengo que salir a juro, o sea, mi cara, yo, o con mi voz basta? Lo ideal sería que saliera tu cara, ¿no? Pero no te lo voy a poner como exigencia, porque no sé con qué cuentas para grabar. ¿Ok? Entonces, y además eso es primera experiencia, o sea, no lo voy a poner limitante. Okay. Ajá, profe, y una última cosa, y disculpe. Ok, debido a que ahora es que muchos de nosotros estamos entendiendo mejor toda esta información, creo que muchos no hemos comenzado por no hacerlo mal o por no entender muchas cosas, también por tema de internet, y cosas así. Quería ver qué posibilidad había, pues, de extender un poco más la fecha de la entrega. Ok, no hay problema. No tengo ningún inconveniente con eso. La idea de esta primera parte, como ustedes se dieron cuenta, la primera parte es teoría. Entonces, ¿qué es el objetivo de la tarea? De que ustedes revisen, lean cada uno de los temas, saquen las ideas principales, hagan su resumen y grabar, o sea, tener el tiempo, medir el tiempo, 20 segundos, eso también les va a llevar práctica. O sea, ustedes van a tener que trabajar en su lámina
y practicar con el tiempo. Hay personas que pueden hablar rápido y pueden, en una lámina pueden expresar bastantes cosas, porque uno dice 20 segundos no es nada, ¿no? Sí es. Vean los TikTok. En un TikTok de 1 minuto, bueno, se dice toda una historia. Todo depende, por supuesto, de la idea central, la síntesis, o sea, la forma de comunicarlo. Y recuerden que, o sea, eso también se va a evaluar, porque la idea no es que hablen muy rápido para decir todo en 20 segundos, ni la idea es que hablen muy lento para no decir nada en una lámina. O sea, José Ramírez pregunta que si los 3 integrantes tienen que salir en el video. Ahora yo les pregunto, ¿cómo evalúo? Yo tengo que ponerle la nota a los 3. Entonces, si uno solo es el que va a salir en el video, uno solo es el que va a hacer el trabajo, eso no es trabajo en equipo. Recuerden que trabajar en equipo es que cada quien haga su parte, cada quien ponga de su esfuerzo y de su trabajo, no dejarle la carga a bueno, hazlo tú porque tú eres el que hablas bonito, hazlo tú porque tú eres el que tienes la computadora. Esto es un trabajo entre todos. O sea, que en el video tienen que estar los 3, en el informe tienen que estar los 3, porque es un trabajo en equipo. Ajá, por aquí hay una pregunta de Luis, que si hasta qué día será la extensión de la fecha. Bueno, podría ser una semana más, sino que sería domingo 11. Bueno, Carlos, te voy a dar la palabra y con esto vamos a cerrar esta parte para poder dar la clase. Dime, Carlos. Ok, profe, es acerca de las referencias bibliográficas que tienen que aparecer en el informe. ¿Basta con solo los enlaces de las páginas de donde yo saque la información? Eso es una referencia bibliográfica, Carlos. Si tú sacas algo, por ejemplo, de Wikipedia, tú tienes que colocar que eso fue extraído de Wikipedia. Lo sacas de un libro físico, bueno, tú dices, bueno, este fue sacado del libro de Joyane, edición serie Chao, año, no sé, 2003. Bueno, vamos a dejar este punto hasta aquí en función del tiempo y vamos a comenzar con la clase de hoy. Hoy vamos a comenzar el módulo 2. ¿Pueden ver la presentación? Sí, profe. Sí, profe. Ok, el módulo 2, vamos a trabajar con lo que son los sistemas de numeración. ¿Cuáles serían las competencias de aprendizaje de este módulo? Primero, reconocer las formas de representar el valor numérico de las cantidades. 2, identificar las características básicas del sistema de numeración binaria. Identificar, leer y escribir cualquier número en el sistema binario, octal o hexadecimal. Resolver conversiones de un número binario, octal o hexadecimal a su equivalente en decimal. Valorar lo que son los sistemas de numeración y su interpretación en la computadora. Ok, vamos a comenzar con una definición de qué son los sistemas numéricos. Un sistema numérico es un conjunto de símbolos y reglas de generación que me permiten construir un número válido. Para nosotros hacer una representación de un número, podemos hacerlo conociendo primero el conjunto de los símbolos permitidos, conociendo las reglas para formar ese número. Entonces, ¿cuáles serían los conjuntos de los números permitidos? Vamos a hablar, por ejemplo, de los números decimal, que son los números que conocemos. Entonces, el conjunto de símbolos que están permitidos en ese sistema decimal es el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9. En total son 10 dígitos, 10 símbolos. Por eso es que se denomina
decimal, base, o sea, pues son 10 dígitos o símbolos los que están permitidos. En el binario son 2 y los números permitidos es el 0 y el 1. En el octal está permitido 8 símbolos, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Y el hexadecimal son 16 los símbolos permitidos. Ellos trabajan con los 10 dígitos decimales, o sea, de 0 al 9, y después comienzan con letras. La letra A representa el número 10, la letra B representa el 11, la letra C el 12, la D el 13, la E el 14 y la letra F el número 15. Se había quedado como colgada. Ok, las reglas es aquella instrucción, o sea, la normativa que tiene cada sistema de numeración para indicarnos si un número es válido y cuáles números no son válidos. Los sistemas numéricos se clasifican en sistemas posicionales y sistemas no posicionales. Los sistemas no posicionales son aquellos que el dígito tiene un valor no, sin importar dónde esté ubicado, en qué posición esté ubicado. Un ejemplo de estos sistemas no posicionales son los números romanos. Sabemos que el número 1 es la I, el número 2 son 2I y el número 3 son 3I. Entonces, estos sistemas no posicionales, el valor del símbolo no depende de la posición que ocupa dentro del número. A diferencia de los sistemas posicionales, que sí depende del lugar que ocupa dentro de... Los sistemas posicionales, el valor del dígito depende de la posición en la que se ubica. Por ejemplo, si yo tengo el número 222, nosotros lo leemos en el sistema decimal, lo leemos como 222. Y fíjense que es el mismo dígito, pero si está en la primera de derecha a izquierda, nosotros sabemos que esa es la posición de las unidades. Por lo tanto, el número 2 en esa posición va a tener un peso o un valor de 2. Pero en la segunda posición, que me representa las decenas, ya el 2 no vale 2, sino que vale 20. Y en la tercera posición vale 200. ¿Ok? Entonces, esos son los sistemas posicionales. Cada dígito toma un valor dependiendo de la posición en la que ocupa en el número. Fíjense, nosotros podemos trabajar con números tanto enteros como números decimales. En este caso, tenemos un número que podemos verificar primero la cantidad de números que va a tener en la parte entera y lo que va a tener en la parte decimal. Ese número va a tener un valor dependiendo de la base en la que se encuentra el número. O sea, la base puede ser si es una base decimal, si es una base octal, una base binaria o una base hexadecimal. Entonces, lo primero que uno tiene que saber es la cantidad de números que hay en la parte entera y la cantidad de números que hay en la parte fraccional. En este caso, en el color rojo, nos va a indicar la cantidad de números que hay en la parte
entera. En este ejemplo, fíjense, tendríamos desde A sub 0, A sub 1, A sub 2, A sub 3, hasta A sub n menos 1. ¿Por qué n menos 1? Porque está arrancando en 0. Entonces, si un número tiene, por decir algo, 4 números enteros, primer número que estaría a la izquierda sería 3, o sea, en la posición 3. ¿Por qué? Porque la primera posición sería A sub 0, A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Son 4 números en la parte entera menos 1. Igualmente, en la parte decimal también se va a contar. En este ejemplo, la cantidad de números fraccionarios lo estamos representando con la letra K. Y en este caso, como va hacia la izquierda, o sea, va a la parte negativa, entonces A a la menos 1, A a la menos 2, A a la menos 3, hasta A a la menos K. Cada letra A va a tener un índice que me va a indicar cuál es el dígito que está en esa posición. Por ejemplo, si yo digo A en la, aquí estamos dando un ejemplo con la posición A sub 2, sería el dígito que está en esa posición. Vamos a verlo como un ejemplo, con un número. Supóngase que tenemos este número 3, 1, 2, 2, 1, 32 y él está en base 4. Entonces, ¿cuántos números tenemos en la parte entera? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces quiere decir que la n vale 5, que son la cantidad de números enteros. ¿Cuánto vale la k? Serían la cantidad de números en la parte decimal. En este caso tenemos 1 y 2. Entonces la K vale 2. Este sería, aquí lo vamos a ir representando. El número 1 sería la posición A sub 0. El número 2 está en la posición A sub 1. Este otro número 2 está en la posición A sub 2. El 1 está en la posición A3. Y el 3 está en la posición A4. Fíjense por qué A4, porque n vale 5 y esta posición sería el valor de n menos 1, es decir, 4. Ok, entonces, desde A4 hasta A0 sería la parte entera y A-1 y A-2 es la parte decimal del número. Ahora bien, vamos a hablar del teorema fundamental de numeración. Este teorema establece que en cualquier sistema de numeración posicional, todos los números pueden expresarse mediante la suma de sus productos. Es decir, yo puedo saber el valor del dígito si conozco su posición, conozco su base, la cantidad de números enteros y la cantidad de números decimales, lo que hablamos en la otra lámina. El teorema fundamental de numeración, si nosotros hacemos la sumatoria de ese dígito que está en esa posición multiplicada por la base elevada a esa posición, al final yo voy a obtener el número en base 10. O sea, porque siempre el teorema fundamental de numeración lo que va a hacer es obtener el valor del número en base 10. Vamos a ver un ejemplo. Si aplicamos el TFE a este número, 472,25 que está en base 10, yo lo que tengo que ir colocando cada uno, fíjense, esta sería la posición, aquí está la coma, de la coma hacia la izquierda, esta sería la posición 0, la posición 1,
la posición 2. Y de la coma hacia la derecha, la posición -1 y la posición -2. El TFN me dice que voy a ir multiplicando el dígito por la base elevado a la posición en la que se encuentra. En este caso, a la -2. Entonces, 5 multiplicado por 10 a la -2, eso da 0.05. Este otro dígito sería 2 multiplicado por 10 a la -1. Eso da 0.2. Este número 2 va multiplicado por la base elevado a la posición, en este caso 0. 10 a la 0, por definición es 1, multiplicado por 2, nos da 2. Este número sería 7, multiplicado por 10, elevado a la 1, sería 70. Y este otro número, 4, por 10, multiplicado por 10, elevado a la 2, da 400. Si nosotros sumamos cada uno de ellos, nos da 472,25. ¿Por qué nos da la misma cantidad? Porque está en base 10. Y el TFN lo que hace es obtener la cantidad de un número en base 10. Entonces, como esta está en base 10, no hay ningún cambio. Es el mismo número. En cambio, este otro ejemplo, aquí tendríamos el número 3212,23 en base 4. Aquí es diferente, está en una base diferente a base 10. Entonces, fíjense, aplicamos el TFN o el teorema fundamental de numeración. Lo primero que hacemos es colocar las posiciones. De la coma hacia la izquierda, posición 0, posición 1, posición 2, posición 3. Y de la coma hacia la derecha, posición -1, posición -2. Multiplicamos 3 por 4 a la -2, eso nos da 0.1875. 2 multiplicado por 4 a la -1 nos da 0.5. 2 multiplicado por 4 elevado a la 0 nos da 2. 1 multiplicado por 4 elevado a la 1 da 4. 2 multiplicado por 4 elevado al cuadrado nos da 32. Y 3 multiplicado por 4 elevado al cubo nos da 192. Si hacemos una suma, nos da 230,6875. Fíjense que nos da diferente. ¿Por qué? Porque el número que nos estaban dando originalmente está en base 4 y el teorema fundamental de numeración convierte, o sea, siempre nos va a permitir llevar un dígito al valor en base 10. Entonces, como está en base 4, este número es equivalente a este, o sea, el número 3212,23 es en base 4 es equivalente al número 230,6875 en base 10. Ahora vamos a hacer otro tipo de ejemplo en donde vamos a practicar lo que hablamos en la definición de un sistema de numeración. Hablamos de que un sistema de numeración era un conjunto de dígitos o de elementos que conforman el sistema y un conjunto de reglas para poder crear números válidos en ese sistema de numeración. Entonces, vamos a suponer, vamos a inventarnos un sistema
numérico nosotros aquí. Vamos a decir que este es el sistema geométrico. Este sistema está conformado por el rombo, no sé qué le ponemos a este, será el nulo, el sigma. Pasa que estos son como algunos símbolos aquí raros. Y este, no sé, le ponemos una, ¿cómo lo llamaremos? Vamos a llamarlo pi. Este sería como que tuviera en base 4, ¿verdad? Porque son 4 símbolos. El rombo, el 0, ¿cómo fue que le dije? Vamos a suponer que este sea, no sé, vamos a ponerle alfa y este pi. En esta columna me están pidiendo que vamos a escribir los 15 primeros números en este sistema de numeración. Entonces, vamos a representar los 15 primeros números, es decir, del 0 al 14. Vamos a comenzar con nuestra base 4, que son estos símbolos. Entonces, el primer símbolo lo colocamos aquí. Quiere decir que ese símbolo me estaría representando el 0. El segundo símbolo, que es como vamos a llamarlo nulo, me va a representar el número 1. Esta herradura me va a representar el 2 y este pi me va a representar el 3. Fíjense que aquí se me acabaron los dígitos, no tengo más símbolos. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo abrir una nueva columna y la voy a hacer con el siguiente dígito, que es este, el nulo. Y esta columna la vuelvo a colocar el primer símbolo. Este sistema de numeración de 4 símbolos y vamos a representar los primeros 15 dígitos. Entonces, el primer símbolo, que es como un rombo, va a representar el 0. El segundo símbolo, que es como un nulo, vamos a representar el número 1. La herradura me va a representar el número 2. Y esta, que es como, bueno, vamos a llamarla pi, es el número 3. Se acabaron los símbolos. Debo entonces abrir una nueva columna. Y el siguiente, fíjense que la nueva columna la abro con el segundo número, ¿ves? Y la columna 0, vuelvo a repetir nuevamente el rombo. Entonces, el número 4 sería el nulo más el rombo. El número 5, nulo, nulo. El número 6, nulo, herradura, y el número 7, nulo, pi. Se acabó aquí la cantidad de símbolos. Entonces, ¿qué debo hacer? Incrementar el símbolo que está en la siguiente columna. Y el siguiente símbolo que tenemos es la herradura. Entonces, herradura, rombo, herradura, nulo, herradura, 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 pi. Se acabaron los símbolos. Busco incrementar la siguiente columna. Entonces ahora vamos con pi, rombo, pi, nulo y pi, herradura. A primera vista uno pudiera decir que es difícil, pero la idea es pensar siempre como en base a lo que ya conocemos, que es el sistema decimal. ¿Qué pasa cuando usted empieza del 0 al 9? Ahí se le acabaron los dígitos, ¿verdad? Entonces, coloca el número 1 y inicializa la primera columna. Entonces, después, ahí se construye el número 10, después viene el 11, el 12, el 13 y así sucesivamente. Aquí es lo mismo. Tenemos 4 dígitos solamente, 4 símbolos. Entonces, empezamos a colocar nuestros símbolos en orden. Rombo, nulo, herradura, pi. Se acabó esto, se abre una columna. Empezamos nuevamente con el primer elemento, que es el rombo. Observen la primera columna. La primera columna
En este caso, representaría 4 a la 0, ¿verdad? Porque es la primera posición. 4 a la 0 es 1. Quiere decir que ella va a cambiar cada una vez. Entonces, observen, rombo, nulo, herradura, pi, rombo, nulo, herradura, pi, rombo, número, herradura, pi, rombo, número, herradura. Esa sería la primera columna. ¿Qué pasa con la segunda columna? Sería 4 elevada a la 1. Sería 4. Quiere decir que va a cambiar cada 4 veces. Las primeras 4 filas debería estar aquí, o sea, para que lo viéramos, debería estar como que rombo, 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 rombo nulo, rombo, herradura, rombo pi. Es como que escribiéramos 01, 02, 03, 04. ¿Ok? Ajá, entonces, después que, o sea, es como que viniera 4 rombos, 4 nulos, 4 herraduras y después viniera 4 pi. En este caso, solamente tenemos 3 porque llegó hasta el 15. ¿Ok? Hasta el número 15, el 15 dígitos, que sería el número 14. Y así se puede seguir construyendo. Ustedes pueden seguir esta numeración, pueden seguirla construyendo hasta el número, puede decir algo, lo pueden seguir hasta el número 20, hasta el número 30. Y va a seguir el mismo orden. Por ejemplo, ¿cuál sería el número que le sigue después de? ¿Cuál sería el número 15 en decimal? En decimal sería 15 y en base 4, así con esos símbolos, creo que sería los dos cositos esos raros que parece una araña, pi. Exactamente, las 2 arañitas sería, eso es correcto, las 2 arañitas sería el número 15 en decimal. ¿Por qué? Porque tiene que seguir el orden. Sería rombo, nulo, herradura y pi. Y aquí seguiría el número pi. Ajá, pero fíjense que al tener pi, o sea, tener las 2 arañitas, es como que llegó al 99, pues en decimal. Entonces, ya aquí tendríamos luego que abrir una tercera columna. Pasa que aquí entonces el siguiente número que damos que era, ese sería el siguiente número, ¿verdad? Vamos a hacer uno más. Al hacer uno más, se me acabaron las columnas. Ajá, entonces, aquí tendríamos que agarrar una nueva columna y comenzar con... Profe, ¿no sería el nulo? Perdón. ¿Me escuchó? Ya va. Primer número, tienes toda la razón. Este es el que va. Sí, ahora sí. Que es como que estuviéramos representando, por decir algo, el número 100. Es decir, abrimos una tercera columna, vamos a colocar el 1 y después vendría el 00. ¿Ok? Este es como que fuera el número, como que llegamos al número 100 en decimal, pero en este sistema sería el 16 en decimal, sería este. Y así podemos seguir la serie hasta donde uno, por no sé, hasta 20, hasta 30, de esa manera. Pero fíjense que uno pudiera ayudarse por las columnas. Recuerden que como es base 4, sería 4 a la 0, es decir, que va a cambiar cada 4, o sea, cada una vez. 4 a la 0 es 1. Entonces, ella va a cambiar todo el tiempo. Fíjense, rombo, nulo, alfa, pi. O sea, ella va a ir cambiando todo el tiempo. En cambio, esta columna va a cambiar cada 4 veces. Y esta tercera columna que vamos a abrir ahorita es 4 a la 2. 4 a la 2 es 16. Quiere decir que va a haber 16 como que estuviera en 0, es decir, en tal caso que la rellenáramos con puros rombos, ¿verdad? Y después va a venir 16
esta cosita así que le estamos llamando nulo, que parece como una O con una rayita en el centro. Bueno, esto es un ejemplo de la creación de un sistema numérico con unos símbolos inventados y siguiendo las reglas que usamos para los números reales, los números decimales. Vamos a empezar entonces a ver los distintos sistemas de numeración. Vamos a empezar con el decimal. El decimal es el que nosotros conocemos. Fíjense que si lo usamos con las manos, podemos representar cada uno de nuestros dedos con cada uno de los dígitos que tiene este sistema de numeración. ¿Por qué? Porque nuestras manos, cada mano tiene 5 dedos. En total son 10 dedos. Y eso nos representa los 10 símbolos. El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Si nosotros trabajamos con, este es un sistema posicional y entonces tenemos que estar pendientes dónde está el punto, si va a tener punto decimal, o sea, para saber cuál es la parte entera, cuál es la parte negativa de la parte decimal, y en caso de que no tenga, nosotros podemos trabajar con números enteros y sabemos que su base es 10 y la vamos a ir, la primera posición 10 a la 0, la segunda posición 10 a la 1 y así sucesivamente, dependiendo la cantidad de dígitos que tenga el número. ¿Cuáles son las reglas que se deben seguir para construir un sistema decimal? Primero nosotros comenzamos con el número 0 y empezamos a contar en forma creciente. Entonces comenzamos el 0, después viene el 1, el 2 y así va a ir creciendo hasta el número 9, que es el último dígito del sistema decimal. Entonces, ahí viene la segunda regla. Cuando se agotan los símbolos, se agrega un símbolo a la izquierda y se reinicia la cuenta del dígito que está a la derecha. Por eso es que cuando llegamos a 9, inicializamos en la siguiente columna, colocamos un 1 y reiniciamos otra vez la cuenta en la columna 0. Entonces, ahí viene el número 10. Y comenzamos nuevamente la cuenta. 11, 12, 13 y así sucesivamente. Cada vez que se satura un nivel, se va a agregar un dígito a la izquierda y se va a repetir el procedimiento. La cantidad de valores que se pueden representar con n dígitos en un sistema posicional de base B viene dada por una relación. Este sería la cantidad de valores, el número de valores. Sería la base elevada a los n dígitos de esa posición. Fíjense, si yo le pregunto a ustedes, vamos a ver cantidad de valores que se pueden representar con 3 dígitos en el número decimal. Si yo le dijera eso, vamos a ver si puedo aquí. Bueno, tengo que colocarla en forma de edición para poder explicar esta parte. Si yo le digo a usted, ¿cuántos valores puedo representar con 3 dígitos en el sistema decimal? El número de valores sería igual a la base que es 10, ¿verdad? Elevada a la 3, que es la que le estoy haciendo la. Esta tiene que ir con. Pero bueno, la explicación sería 10 elevado a la 3. ¿Cuánto es 10 elevado a la 3? 1000. Entonces, es 1000, ¿verdad? Porque 10 por 10 por 10. ¿Cuál es la cantidad de valores que se puede representar con 3 dígitos en un sistema posicional de base 10? Se pueden representar entonces 1000
dígitos, 1000 valores. Ajá, entonces ustedes me dirán, lo máximo que yo puedo representar con 3 dígitos en el sistema decimal, ¿verdad? Es el 999. Ustedes dirán, profesora, pero se puede representar es el 999. Ajá, pero recuerden que estamos comenzando desde el 0. Desde el 0 hasta el 999 hay 1000 dígitos, 1000 números. ¿Ok? Ahora, la otra regla es que el valor máximo que se puede representar con n dígitos es la fórmula, la base elevada a la n, que en este caso sería 3. Ajá, 10 a la 3 dijimos que era 1000, ¿verdad? 1000 menos 1 nos da 999. Entonces, ese sería el valor máximo que yo puedo representar con 3 dígitos en un sistema decimal. Ajá, ese sería entonces la otra regla. La cantidad de valores, el valor máximo, y la última regla es, se debe colocar subíndice al número para indicar su base. Por ejemplo, 83 sub 10 me está diciendo que este 83 está en base 10, en base de, en el sistema de numeración decimal. 4728 tiene un subíndice 10. Lo que me está indicando es que está en este número es en notación decimal. Vamos ahora con el sistema binario. El sistema binario es el sistema que usa la computadora. Ajá, entonces estábamos hablando del sistema de numeración binaria. Los números binarios, como su nombre lo dice, viene de base 2. Quiere decir que solamente va a trabajar con 2 dígitos, el 1 y el 0. Este sistema de numeración es el que utiliza internamente el hardware de las computadoras. Cada dígito se denomina bit. Ajá, fíjense. Vamos a representar, vamos a ver este ejemplo. Vamos a representar los 30 primeros números en sistema binario. Ajá, en esta columna vamos a colocar los números decimales y en la otra vamos a colocar su equivalente en binario. Entonces, fíjense, el número 0, número 1, se me acabaron los dígitos, agrego una columna, inicializo esta columna en 0. Entonces después viene el 1, 1, se me acabaron los dígitos, incremento una columna en 1 e inicializo en 0. Después viene el 101, 110, 111. Se me acabaron los dígitos, incremento una columna y inicializo los valores. Y voy a ir incrementando en la última columna. Entonces, el número 8 es el número 1000 en binario, el 1001 es el 9, el 10 es el más fácil, porque fíjense que el 10 es el 10, 10. El 11, 10, 11, el 12 es el 1100, el 13, 1100, 101, el 14, 1110, el 15 es el 1111. Se me acabaron los dígitos, incremento una columna y lo demás lo inicializo en 0. El 17 sería entonces el 10.001, el 18 sería el 10.010, el 19, 10.011, el 20, el 10.100, el 21, 10.101, el 22, 10.110, el 23, 10.101 y el 24, 11.000,
el 25, 11.001, el 26, 11.010, el 27, 11.011, el 28, 11.100 y el 29, 11.101. Fíjense, si nosotros vemos las columnas, esta sería la columna, la de la posición 0, como la base es 2, sería 2 elevada a la 0. Entonces 2 elevada a 0 es 1, quiere decir que esta columna va a cambiar siempre cada una vez. Observemos que siempre cambia 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. O sea, siempre está cambiando cada una vez. La segunda columna es la posición 1, es decir, 2 elevado a la 1, que es 2. Va a cambiar cada 2 veces. Entonces sería 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Y así sucesivamente. Está cambiando cada 2 veces. La tercera columna sería 2 elevado a la 2, es decir, 4. Va a cambiar cada 4 veces. Fíjense que tendríamos 4, 0, 4, 1, 4, 0, 4, 1, 4, 0, 4, 1, 4, 0. Y bueno, 2, 1 porque llegó hasta el número, hasta ese número. La siguiente columna sería 2 elevado a la 3, que sería 8. Observemos que tendríamos entonces 8, 0, 8, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿verdad? Después viene 8, 0. Y después vienen los 8, 1, pero solamente hay hasta 5. Ajá. Se incrementa la otra columna, sería la 2 a la 4, que sería 16, ¿verdad? Entonces tendríamos 16, 0. Fíjense, aquí tenemos 15, 16, 0 y después vendrían los 16, 1. Esa es una forma también de poder hacer la serie de números en una base determinada. Si conocemos la base, sabemos cada cuánto va a cambiar en el número dependiendo de la columna en la que se está ubicada. Por eso es que se llaman también sistemas posicionales, porque depende de la posición en la que está el dígito, va a tener un valor. En los sistemas de numeración binario también tenemos que saber que tener unidades de medida de la información, ya que la información la vamos a representar en binario. Y para ello se utilizan múltiplos que utilizan el factor 1024 en vez de 1000. ¿Por qué? 2 a la 10 me da 1024. Acuérdense que la base del sistema binario es 2. Ya aquí no voy a trabajar en base de 1000 como trabajo en el sistema binario, sino en base de 1024 para las unidades de medida, para la cantidad de información. Yo puedo encontrar, fíjense, la unidad básica de información es un bit. Un bit puede ser o un 0 o un 1. Un byte es la agrupación de 8 bits. Podemos hablar de medio byte, que se conoce como naible, que son 4 bits. Una palabra son 2 bytes, que son 16 bits. Y una palabra larga son 4 bytes, son 32. Un kilobyte son 1000 bytes. Un megabyte sería 1024 kilobytes. Un gigabyte son 1024 megabytes. Un terabyte es 1024 gigabytes. Un petabyte son 1024 terabytes y un exabyte es 1024 petabytes. Un zettabyte es 1024 exabytes y un yottabyte
es 1024 zettabytes. Ajá, vamos con el sistema octal. Un sistema octal, como su nombre lo dice, es base 8. Quiere decir que trabaja con 8 símbolos. El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Por lo tanto, su base es 8. Cada dígito que se va a formar solamente puede tener un valor que puede ser entre el 0 y el 7, porque son los únicos dígitos permitidos. Las posiciones de los dígitos en un número octal la podemos también considerar por sus pesos. Sería desde el punto decimal 8 a la 0, 8 a la 1, 8 a la 2, 8 a la 3, hasta, dependiendo la cantidad de dígitos de la parte entera, 8 elevado a la m-1. Y de la parte decimal hacia allá, 8 a la menos 1, 8 a la menos 2, 8 a la menos 3, hasta 8 elevado a la menos n. Vamos trabajando en el mismo ejemplo. Vamos ahora a hacer la representación de los 30 primeros números en octal. De la primera columna tenemos los decimales. Lo vamos a hacer hasta el número 29. Comenzamos desde el 0. Ahí tendríamos los 30 primeros dígitos. Fíjense, en octal. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Se me acabaron los dígitos. Incremento una columna, inicializo la otra. Entonces, el número 8 en decimal viene siendo el número 10 en octal. Entonces tenemos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Se me acabó aquí los dígitos en la primera columna. Lo que hago es incrementar la segunda columna. Entonces, 1 la incremento a 2. Entonces ahí viene nuevamente inicializando 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Llegamos ya al máximo en esta. Incrementamos esta columna y pasamos al número 30. 30, 31, 32, 33, 34 y 35. Quiere decir que el número 29 en decimal es el número 35 y el último sistema de numeración que vamos a ver es el hexadecimal. Su nombre lo dice, 16. Quiere decir que trabaja con 16 símbolos. ¿Cuáles serían esos símbolos? Los números desde el 0 hasta el 9 más la letra A, B, C, D y F, donde la A representa el 10, la B el 11, la C el 12, la D el 13, la E el 14 y la F el 15. Ustedes pueden trabajar con letra minúscula o mayúscula. Este sistema de numeración está muy vinculado a la informática, pues las computadoras utilizan el byte, que un byte acabamos de ver que es 8 bits. Entonces, utilizan el byte como la unidad básica de memoria. Igualmente, vamos a hacer la representación de los 30 primeros dígitos, pero ahora en el sistema hexadecimal. 15 primeros dígitos va desde el 0 hasta la letra F, ¿ok? Pues son, perdón, los 16 primeros dígitos, porque son los 16 símbolos que tiene el sistema hexadecimal. Lo escribimos en el mismo orden, del 0 al 9 y después colocamos las letras A, B, C, D y F. Fíjense que la A es el 10, la B el 11 y la F es el 15. Como llegamos al último dígito del sistema, incrementamos la columna e inicializamos la primera. Entonces ahí viene el 10, el 11, el 12, el 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Se me acabaron los números, empiezo con las letras. 1A, 1B, 1C, 1D. Entonces, fíjense, el número 1D es el número 29 en decimal.
¿Ok? Y así podemos seguir en esta serie hasta los números que queramos, que se quieran representar. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bueno, profe, yo estoy entendiendo bien todo. Lo entiende bastante bien, A pesar profesor. del fondo musical. No, no se está Wow. escuchando tanto. Es que hoy es 1 de diciembre y bueno, aquí como que van a hacer la coronación de la reina de la feria. Hoy creo que era la presentación de las candidatas y bueno, el pueblo está un poco alborotado. Eso ha sido hoy, se escucha mucho ruido. Dime, Mari, que si puedo pasar la diapositiva. Claro, yo les puedo pasar la diapositiva. De todas maneras, todo este material va a estar en el aula. Ajá, vamos ahora a trabajar con lo que son las conversiones. ¿Cómo convierto un número que está en decimal a binario? Hay varios métodos. El más conocido, los métodos más utilizados, es el de las divisiones sucesivas entre 2. Este método lo que hace es que vamos a dividir el número entre 2 y el residuo es el que vamos a ir guardando y el cociente lo vamos a ir dividiendo hasta que el cociente sea menor al divisor. Si el divisor es 2, entonces hasta que el número sea 1. Hasta ahí lo vamos a dividir. Fíjense, vamos a transformar el número 100 que está en binario, perdón, el número 100 que está en decimal, vamos a llevarlo a binario. Entonces, dividimos 100 entre 2 y nos daría, el cociente sería 50 y el residuo 0. Como todavía el número, el cociente es mayor que 2, lo seguimos dividiendo. Dividimos 50 entre 2 y nos da 25 y el residuo 0. 25 lo dividimos entre 2 y nos da 12, que serían 24, quiere decir que el residuo es 1. 12 lo dividimos entre 2, que sería 6, el residuo es 0. 6 lo dividimos entre 2, me da 3, el residuo es 0. 3 lo dividimos entre 2, nos da 1 y el residuo es 1. Y voy a tomar en cuenta desde el cociente que me está quedando y todos los residuos. Entonces, fíjese, la respuesta sería 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Entonces, el número 100 en decimal es el número, sería que 1.000.000, sí, 1.100.100 en binario. Ese sería con el método de divisiones sucesivas entre 2. Particularmente, yo prefiero trabajar con este otro método. ¿Cuál es ese método de las, como ya se lo nombré, déjenme ver si se lo puedo. Ajá, tenemos el número 100, está en base 10. Me piden que lo lleve un número en binario, ¿verdad? Ah, ya vimos el método de las divisiones sucesivas, pero hay un método que es que, bueno, a mí me gusta más ese método, que es el de las potencias. ¿Cómo es ese método? 2 a la 3, aquí. Ajá, 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4, 2 a la que es 8, 2 a la 4 que es 16, este sería 2 a la 5, que es 32, 2 a la 6, ajá, este sería 64, 2 a la 7 sería 100,
128, ¿verdad? Quiere decir que esta no la voy a tomar en cuenta, ¿verdad? A llegar entonces hasta la 64. Quiere decir que yo voy a ir tomando en consideración aquellas que puedo ir restando. Si yo tomo en cuenta esta posición, es decir, que la pongo en 1, la enciendo, voy a tomar en cuenta 64. Entonces, 100 menos 64, ¿cuánto nos quedan? 36, ¿no? 6, 4, 10, sí, 36, ¿cierto? ¿Están ahí? ¿Se fueron? Sí, 36. Ajá. Sí, profe, sí, 36. Ajá, quiere decir que puedo tomar este 32, puedo tomar 1. Quiere decir que 36 le resto 32, ¿cuánto? Perdón, 36. 36 le resto 32, ¿cuánto me queda? 4, ¿verdad? Ajá. El 16 Sí. no lo puedo tomar en cuenta. Le pongo 0. El 8 no lo puedo tomar en cuenta porque se me pasa, lo pongo en 0. El 4 sí, lo pongo en 1 y lo resto. 4 menos 4 es 0. Por lo tanto, este que está aquí sería 0 y este que está aquí sería 0. Hay alguien que nos volvemos otra vez para acá, para Word. Entonces, fíjense, este es el método, se llama ponderación de peso. ¿Qué significa ponderación de peso? Que vamos a tomar en cuenta aquellos potencias que puedo tomar. En este caso, yo puedo tomar 2 a la 6, que es 64, 2 a la 5, que es 32, y 2 a la 2, que es 4. El resto yo la tengo que poner en 0. Si yo sumo 64 más 32 más 4, eso me da 100. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta conversión? Sería 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. En el método de divisiones, ¿cuánto dio? 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. O sea, da el mismo resultado. Lo que se está haciendo es por un método diferente. Este se llama método de ponderación de peso y este método se llama método de divisiones sucesivas entre 2. De las dos formas se puede convertir de decimal a binario. ¿Ok? La más común es esta, divisiones sucesivas entre 2. Pero yo particularmente prefiero trabajar con ponderación de peso. Quiero hacer la conversión al contrario. Quiero convertir de binario a decimal. Entonces, recuerden que les dije que un número que esté en cualquier base, si le aplicamos el teorema fundamental de numeración, el TFN, lo vamos a llevar a decimal. Entonces, cuando nosotros queremos convertir de una base diferente a decimal, utilizamos teorema fundamental de numeración. Entonces, fíjense, aquí tenemos un ejemplo. Me piden que vamos a convertir el número 11011, este tiene parte entera, parte decimal, 0.011, me piden que lo lleve a decimal. Aplico el sistema de numeración y lo que hago es coloco el número y le coloco las posiciones. La posición 0, la posición 1, 2, 3, 4. La posición menos 1, menos 2, menos 3. Y voy a ir multiplicando. 1 por 2 a la menos 3 es 0.125. 1 por 2 a la menos 2 es 0.25. 0 por 2 a la menos 1, todo número multiplicado por 0 es 0. 1 por 2 a la 0, 2 a la 0 sabemos que es 1 por 1, el resultado es 1. 1 por 2 a la 1 es 2. 0 por 2 a la 2, todo número multiplicado por 0 da 0. 1 por 2 a la 3, que es 8. Entonces 1 por 8 es 8 y
1 por 2 a la 4, que es 16. El resultado sería 16. Sumamos, ¿ok? Pasa que esto debería haber quedado aquí en la parte entera, ¿verdad? Entonces, en la parte entera nos está dando 27 y la parte decimal nos está dando 375. Quiere decir que el número 11011,011 en base binaria es el número 27,375 en base decimal. Entonces, en conclusión, para llevar de decimal a binario, podemos hacerlo por las divisiones sucesivas entre 2. Para llevar de binario a decimal, teorema fundamental de numeración. Aplicamos esa fórmula y nos da el resultado. A convertir de decimal a octal. El método usado va a ser el de divisiones sucesivas por 8. Entonces, igual como lo hicimos con el binario, que era entre 2, aquí lo vamos a dividir entre 8, que es el sistema que me están pidiendo, el octal. Entonces, vamos a hacer este ejemplo. 1992 lo vamos a llevar a base octal. Entonces, vamos a dividirlo entre 8. Agarramos los dos primeros, que son 19. 2 por 8, 16. Al 19, 3. Bajo el 9, me está quedando 39. Sería 4. 4 por 8, 32. Al 39, 7. Bajo el 2, 72. Sería 9. 9 por 8. Ay, se me olvidó la tabla. 9, 8 por 8, 64. 9 por 8, 72, ¿verdad? Entonces me estaría dando 0. El residuo es 0. Y el cociente es 249. Divido entre 8. Sería, tomo los dos primeros, 24. 3 por 8, 24. Estaría dando 0. Bajo el 9. Cabe a 1. 1 por 8. Al 9, 1. El residuo sería 1. Me está quedando 31. Entre 8 sería 3. 3 por 8, 24. Al 31, 7. El residuo sería 7 y el cociente es 3. Tomamos el resultado en forma desde el primer cociente y vamos tomando los residuos. Entonces la respuesta sería 3, 7, 1, 0 en base 8. Entonces, repito, dividen el número y van guardando el residuo. Dividen el número entre 8 y van guardando el residuo. ¿Hasta cuándo van a dividir? Hasta que el cociente sea menor que el dividendo, o sea que 8. En este caso, me está quedando de cociente el número 3. Ese cociente es el primer número resultante, porque lo voy a tomar desde el cociente y cada uno de los residuos que me quedó la división. Entonces, la respuesta sería 3, 7, 1, 0. De esa forma, se convierte de decimal a octal y de octal a decimal, de decimal a octal, método de multiplicaciones sucesivas por 8. Se utiliza pasar a octal una fracción decimal. Ok, este es un método en donde se puede, en este caso, en esta parte, estamos llevando la fracción decimal a fracción octal. O sea, este todavía es de decimal a octal. O sea, la parte entera, vamos otra vez hacia atrás, la parte entera la vamos a hacer por divisiones sucesivas, pero la parte decimal la vamos a hacer por multiplicaciones por 8. ¿Ok? Fíjense que el ejercicio, yo como que borré unas pantallas y la uní.
Esta es la parte, esta es una fracción decimal, 0.140625, y me piden que la lleve a octal. Entonces, como es decimal, lo que hago es multiplicarla por 8 y voy a tomar es la parte entera. O sea, yo multiplico esta fracción por 8 y me da 1,125. Voy a tomar el número 1, o sea, tomo el valor que está aquí y vuelvo a multiplicar la fracción 0,125. La multiplico por 8 y me da 1.0. Tomo la parte entera y bueno, como la parte decimal quedó 0, ya se eliminó. Entonces, ¿cuál es el resultado? 0,11. O sea, los números que van quedando aquí en este orden. Ese es para la parte decimal. Entonces, si me mandan a convertir un número que tenga parte entera y parte decimal, la parte entera la hago por división sucesivas entre el número y la parte decimal la hago por multiplicaciones sucesivas. Ajá. También tienen que tomar en cuenta que las divisiones sucesivas se toman los valores al contrario, desde el cociente y después los residuos. En cambio, las multiplicaciones sí van en el mismo orden. ¿Ok? Se va tomando los valores de la parte entera en el mismo orden. Ok, ahora sí es la parte de octal a decimal. Cuando es una base diferente a decimal, en este caso es de octal a decimal, recuerden que siempre nos vamos a ir por la aplicación del teorema fundamental de numeración. Colocamos en este ejercicio, colocamos las posiciones desde el punto decimal hacia la izquierda y desde el punto decimal hacia la derecha. Aquí es menos 2. No se le ve, no, el menos quedó aquí arriba. Ajá, menos 1, menos 2. Y la parte entera desde el 0, 1, 2 y 3. Y vamos aplicando el teorema fundamental. El dígito por la base elevado a la posición. En este sería por 8 a la menos 2, 3 por 8 a la menos 1, 1 por 8 a la 0, 0 por 8 a la 1, 7 por 8 a la 2 y 4 por 8 a la 3. El resultado lo sumamos y esa es la conversión entonces del número 4701,31 sería el número 390625 y nos faltaría el último sistema de decimal a hexadecimal. Este sistema igualmente lo vamos a hacer por divisiones sucesivas, pero ¿cuál es la diferencia aquí? Que hay que tener mucho cuidado de que cuando el residuo sea superior a 10, o sea, sea 10, 11, recuerden que ese número lo van a cambiar por la letra respectiva. O sea, si le da 10, la letra es A. Si le da 11, la letra es B y así sucesivamente. Fíjense este ejemplo. Me piden que vamos a convertir el número 1000 a hexadecimal. Entonces, dividimos entre 16. 1000 entre 16. Ajá. 6 por 6, 36. Al 4, al 40. Llevo 4. 6 por 1, 6. Al 10 pago. Ajá. Bajo el 0 queda 40. 2 por 6, 12. Al 20, 8. 2 por 1, 2. Y 2, 4. Entonces me está quedando el cociente 62, pero el residuo es 8. Ahora, 62 lo divido entre 16. Cabe a 3. 6 por 3, 18. Al 22, 4. 3 por 1, 3. Y 2, 5. Al 6, 1. Me está quedando 14 aquí. ¿Qué pasa con el número 14? Que tengo que
cambiarlo a la letra que representa el 14. En este caso, la letra es la letra E. Ajá. Ya como el cociente es menor que 16, ya tomamos este como un valor resultante. Entonces, ¿cuál es la respuesta? 3, E, 8, en base a 16. Hay que tener mucho cuidado en este tipo de división, es porque nos puede dar un residuo mayor de 10. Nos puede dar 10, 11, 12, 13, 14 o hasta 15 nos pudiera dar. Entonces, ese residuo hay que cambiarlo a la letra que corresponde en el sistema hexadecimal. Eso es el que tenemos que tener en este tipo de conversión, de cambiar el número por la letra correspondiente cuando pasa del número 9. Si tenemos fracciones, igualmente la vamos a hacer por multiplicaciones por el número y vamos a ir tomando la parte entera. Por ejemplo, en este caso, me están dando esta fracción que tenemos aquí, la multiplicamos por 16 y está dando este resultado. Entonces tomamos el valor 1 como respuesta y la parte decimal la volvemos a tomar para multiplicarla por 16. ¿Hasta cuándo lo vamos a hacer? Hasta que eliminemos la parte decimal. A veces no se logra terminar la parte decimal porque llegamos a tener números así que se hacen como periodos. Entonces, ¿cuántos decimales vamos a tomar? Bueno, eso sería una decisión que tenemos que tomar. Podemos tomar 2 números, 3, 4, 5 decimales. O sea, uno decide cuánto tomamos. Entre más números decimales se tomen, menor va a ser la diferencia. ¿Ok? Menor va a ser el error. Para pasar de hexadecimal a decimal, lo vamos a hacer aplicando la fórmula del TFE, que ya lo hemos visto, o sea, se ha explicado ya bastante. Se toma el número, se le coloca sus posiciones y se va multiplicando por la base elevada a la posición en la que se encuentra. Eso le hacemos los cálculos y nos va a dar el número transformado a su equivalente en decimal. Nos faltaría por revisar una característica que tienen los binarios octal y hexadecimal. Fíjense que estos sistemas todos tienen una en común, que son, tienen como base al número 2. Por ejemplo, el binario sería 2 elevado a la 1. El octal sería 2 elevado a la 3 y el hexadecimal sería 2 elevado a la 4. Es decir, que todos son potencias de 2. Por lo tanto, ellos tienen una característica especial y se pueden hacer conversiones de forma directa. Fíjense, vamos a explicar hexadecimal a binario. Vamos a comenzar con esto. Cuando nosotros tenemos un número hexadecimal y nos piden llevarlo a binario, lo que tenemos es que sustituir cada dígito hexadecimal por su representación binaria, pero en 4 dígitos. Vamos a ver este ejemplo. Convertir el hexadecimal 2BC a binario. Entonces, fíjense, el número 2 lo vamos a representar en binario, pero de 4 dígitos. Entonces, hay una tablita, fíjense, aquí podemos hacer esta tablita. El número 0 en binario, pero representado en 4 dígitos, sería 000. El número 1, 001. El número 2, 00110. 10, perdón.
el 30011, el 40100, el 50101, el 6, el 7, el 8, así vamos a hacerlo todo hasta el número F, hasta el número 15. Y lo representamos con 4 dígitos. Entonces, ¿quién es el número 2? El 0010. La letra B es el número 1011 y la letra C es el 1100. Entonces, la respuesta, fíjense directa, 2BC en base 16 es el 1010111100. ¿De dónde salió? De tomar cada número a su equivalente en binario, pero escrito en 4 dígitos. De binario a hexadecimal lo vamos a hacer el mismo proceso, pero de forma inversa. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a agrupar los dígitos de 4 en 4 a partir del punto decimal hacia la izquierda y hacia la derecha, sustituyendo cada cuarteto por su correspondiente dígito hexadecimal. Ok, aquí tenemos un ejemplo. 1100101010. Entonces, y la parte decimal 101. Ajá. La teoría me dice que voy a dividir de grupo de 4 en 4. Entonces, tomo el 1, 2, 3, 4. Fíjense, lo separo. Después 1, 0, 1, 0. Separo. Y me quedaría este aquí solito. Si yo quiero ese número, lo puedo terminar de rellenar con 0. En este caso, los 0 que están aquí a la izquierda no tienen ningún valor. Es solamente para que vean que son 4 dígitos. ¿Ok? Igualmente, la parte decimal, tenemos 1010, la puedo rellenar con 0. Ahora, cada uno de estos cuartetos, de estos 4 dígitos, le voy a buscar su equivalente según la tabla. Fíjense, el 001, ¿qué número representa? El número 1. Entonces, este primer grupo de 4 sería el número 1. Este segundo grupo de 4 sería el número 9. Fíjense, el número 9. 9 es 1001. Y este otro grupo de 4 es el número 2. Vean la tabla. Es el número 2. Y si el decimal sería el número 10. Vean la tabla. En este caso, no vamos a colocar 10, sino que vamos a colocar la letra A, ¿verdad? Aquí lo tenemos más visible. El primer grupo de 4 es el número 1, el segundo grupo es el número 9, el tercer grupo es el número 2, coma, y la parte decimal es el número 10, pero no se coloca 10, sino que se coloca la letra que equivale al número 10. Entonces sería A. Y esa es la respuesta. Vean que se hace de una forma directa. Entonces, repito, de hexadecimal a binario, separamos en grupo, o sea, cada dígito se representa a binario en 4 dígitos. De hexadecimal, o sea, al contrario, ¿no? A binario, vamos a escribir los números en su equivalente en número hexadecimal. O sea, separamos por grupo y buscamos el equivalente.
en forma directa. En cambio, cuando trabajamos con octal a binario, lo vamos a dividir en grupo de 3 y trabajamos con esta tablita, porque el octal solamente se puede representar, solamente tiene los dígitos del 0 al 7 y 2 a la 3 es 8. Se pueden representar solamente en grupos de 3. Entonces el 0 sería 3, 0, el 1, 0, 0, 1, el 2, 0, 1, 0, el 3, 0, 1, 1, el 4 es el 100, el 5 el 101, el 6 110 y el 7 111. Entonces, si me mandan a transformar el número 1274 que está en base octal, me piden que lo pase a binario, lo que tengo que hacer es que cada uno de estos números lo voy a representar en su equivalente en binario, pero en grupos de 3. El 1 es el 001, el 2 010, el 7 es el 111 y el 4 es el número 100. Por lo tanto, agrupamos estos dos ceros, no tienen valor, entonces la respuesta sería 1, 0, 1, 0, 3, 1, 1, 0, 0. Esa sería la respuesta de octal a binario. En forma contraria, si yo tengo este que está en octal y me piden llevarlo a binario, voy a representar cada dígito en su equivalente. Fíjense, el número 1 sería 001, el número 4 sería el 100, el número 4 sería 100. Los agrupo y entonces estos dos ceros, bueno, no tienen valor, empiezo desde aquí. 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Ese sería el número 144 en binario. Si lo tengo en binario y me piden, bueno, aquí me lo están pidiendo llevar a hexadecimal. Si me lo piden llevar a hexadecimal, recuerden que vamos a separar en grupo de 4. Entonces comenzamos 0, 1, 2, 3, 4. Separo 0, 1, 1. Si quiero, aquí relleno con 0. Entonces tendría el 0, 1, 1, 0, que es el número 6, y el 0, 1, 0, 0, que es el número 4. Quiere decir que este número en binario es el número 64 en hexadecimal. De hexadecimal a octal, aquí hay que hacer dos pasos. No se puede hacer directo. Primero, de hexadecimal lo llevamos a binario y después que lo tenga en binario, lo paso a octal. Entonces, este ejemplo, 1F4, represento cada dígito con 4 dígitos. Por ejemplo, el 1 es el 0001, la F es 1111 y el 4 es 0100. Ahora, una vez que lo tengo en binario, separo en grupos de 3. Aquí lo tengo separado en grupos de 3 y cada uno de ellos le coloco su valor. El 111 es el 7, el 110 es el 6 y el 100 es el 4. Por lo tanto, el número, este número en binario es el 764 en octal. Podemos decir entonces que el 1F4 en hexadecimal es el número 764 en octal. Ok, aquí tendríamos como un resumen de todo lo que hemos visto esta noche. Podemos decir que el sistema de numeración binaria está formada por dos dígitos, el 0 y el 1, y es el sistema básico que se usa en la tecnología digital. Los sistemas de numeración octal y hexadecimal se usan en sistemas digitales y en computadoras como forma eficiente para representar cantidades binarias. En conversiones entre octal y binario, un dígito octal corresponde a 3 bits
En conversiones entre hexadecimal y binario, cada dígito hexadecimal corresponde a 4 bits. El método de las divisiones repetitivas se usa para convertir números decimales a binarios, a octales y a hexadecimales. Usando un número binario de n bits, se pueden representar valores decimales desde 0 a 2 a la n menos 1. Hasta aquí la clase número 2 de sistema de numeración. Ok, entiendo que está un poquito largo, ya son las 9 de la noche, nos hemos extendido. Tienen que practicar, les voy a pasar igualmente una guía de ejercicio para que practiquen esta parte del sistema de numeración. Y recuerden que esta clase va a haber una evaluación que son 5 puntos más. Entonces ya llevaríamos con la primera, que es la diapositiva, pues el video, 5 puntos. Y 5 puntos aquí llevarían ya los 10 primeros puntos de esta materia de computación 1. ¿Ok? Bueno, chicos, les deseo una feliz noche, una feliz semana. Dios le bendiga. Nos estamos entonces hablando por el grupo de WhatsApp y cualquier cosa, ya saben, por ahí me pueden comunicar. Feliz y bendecida noche. Chao. Chao, profe.